En estos momentos la bolsa de valores parece una arena de batalla en donde prácticamente muchísimos inversionistas están recurriendo a estrategias muy especulativas para empezar a ganar beneficios o rendimientos de todos estos mercados de incertidumbre y de locura. Y durante esta semana salieron publicados nuevamente las formas 13Fs de los grandes inversionistas para el segundo cuarto del 2021, en donde simplemente están publicando todas sus posiciones. Y ahora se sabe que Michael Burry, uno de los inversionistas más importantes y famosos en los últimos años, tiene ahora posiciones en corto o en contra de Cathie Wood y su gran gestora de fondos ARK Invest. ¿Y será que Michael Burry está viendo algo que la mayoría de los inversionistas no está viendo, o simplemente esta es otra de sus jugadas tradicionales para encontrar oportunidades en momentos de mucha incertidumbre en la bolsa de valores? Así que en este video vamos a estar analizando toda esta información. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera. En este canal hablo todas las semanas de diversos temas de finanzas, inversiones y generación de patrimonio, así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like a este video y compártelo a un familiar o un amigo que creas tú le vaya a ser muy útil. Y sin duda, Michael Burry ha sido uno de los inversionistas y especuladores más importantes en la historia, sobre todo en los últimos años, porque fue de los pocos que se empezó a beneficiar de toda esa crisis o el colapso bursátil de los mercados, pero también del mercado inmobiliario en la crisis global financiera en 2008, y recientemente también en este año 2021 ha estado anunciando y generando algún tipo de advertencias a prácticamente todos los inversionistas para que tengan mucho cuidado al invertir en la bolsa. Y todas estas advertencias que hemos tenido de parte de Michael Burry en 2021 han sido principalmente que estamos en la burbuja especulativa más grande de toda la historia en este momento, o que existe también otra burbuja enorme en muchísimos activos que son mucho más de especulaciones, como las criptomonedas, o simplemente que él sigue teniendo muchísimas posiciones en corto o en contra de una de las compañías automotrices más importantes de todo el mundo en este momento, Tesla. Pero ahora que nuevamente se hacen públicos las formas 13F para el segundo cuarto del 2021, podemos ver que Michael Burry tiene una posición en contra o en corto de uno de los ETFs más importantes de la gestora de fondos ARK Invest. Este ETF es ARKK, que realmente ha sido muy popular debido a sus grandes rendimientos que ha obtenido en los últimos 2 años. Y prácticamente todas estas formas 13F lo que están haciendo es que la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos obliga a los grandes inversionistas que tienen posiciones mayores a $100 millones a publicar prácticamente sus inversiones y sus posiciones al público. De esta manera nosotros, como inversionistas pequeños, podemos ver exactamente qué es lo que ellos están comprando o vendiendo en todo momento. Pero cabe mencionar que los requerimientos de la SEC o de la Comisión Nacional de Valores que les obliga a los grandes inversionistas es que tienen que estar publicando sus números a más tardar 45 días después de que el cuarto se termina. Esto quiere decir también que tenemos un gran desfase de muchos días e incluso muchos meses para saber exactamente qué es lo que estuvieron haciendo durante el cuarto pasado. Pero realmente esto nos puede dar una muy buena idea para saber exactamente cuáles son las estrategias que los grandes inversionistas están siguiendo en este momento y sus opiniones de la situación económica en este momento a corto, mediano y largo plazo. Y realmente Michael Burry se ha diferenciado de muchos inversionistas que son un poco más de largo plazo, porque él le gusta jugar mucho con algún tipo de instrumento financiero que le permita tomar ventaja y oportunidad a muy corto plazo. Y lo que podemos ver en su forma 13F, en lo que estuvo publicando de sus posiciones, podemos ver que principalmente ha estado comprando muy pocas posiciones y ha vendido muchísimas. En este caso podemos ver que incrementó nuevamente su posición en CVS, compró acciones de Discovery y prácticamente estuvo vendiendo 14 posiciones por completo. Pero si nosotros empezamos a ver todas sus estrategias o las compras o inversiones que tiene en instrumentos derivados o en opciones, podemos ver algo bastante interesante. Y en este caso lo que estuvo haciendo Michael Burry es comprar opciones put en contra de ARK Invest, o específicamente de este ETF ARKK, y es muy popular porque ha tenido grandes rendimientos. Y prácticamente con esta posición put lo que está haciendo Michael Burry es apostando en contra de los rendimientos o desempeños de este ETF en un determinado momento, y en el caso de que él tenga la razón, probablemente obtenga dinero. Entonces, cuando tú compras opciones put, tiene el derecho y no la obligación de vender un instrumento, o en este caso una acción, en un determinado tiempo a un precio completamente pactado en el contrato. Así que si este ETF empieza a depreciarse y empieza a bajar este precio del activo, él puede vender este activo a ese precio pactado, mientras que la otra contraparte o del otro lado del contrato va a tener que comprar este activo a un descuento. Y esta diferencia es lo que Michael Burry va a ganar
de ganancias. Entonces realmente es una estrategia muy especulativa, pero él tiene muchísima decisión o la esperanza de que este ETF y prácticamente todas estas acciones que tienen muchísimo crecimiento y que conforman mucho este ETF vayan a tener una depreciación a muy corto plazo, y probablemente esto pueda continuar a lo largo del 2021 o 2022. Realmente no sabemos exactamente cómo han sido las especificaciones del contrato, pero realmente él tiene una posición bastante negativa sobre estas acciones. Y esta posición para nada es grande, ya que solamente corresponde a 1.48% de todo su portafolio en general, pero en términos monetarios es bastante dinero en 31 millones de dólares. Realmente nos estamos dando cuenta que ahorita Michael Burry está teniendo muchísimas ideas bastante pesimistas sobre la economía. Entonces él piensa que a corto plazo todas estas acciones que conforman este ETF se van a ver bastante negativos. Y este tipo de estrategias realmente a Michael Burry lo convierten en un oportunista, no tanto en un inversionista. Y es por eso que no me gusta o no comparto mucho la idea de que empiece a hacer este tipo de estrategias, porque realmente son muy riesgosas. Y bueno, Cathie Wood lo que hizo fue simplemente responderle a Michael Burry que sí, definitivamente Michael Burry había tenido muchísimo éxito al intentar predecir el colapso inmobiliario o de bienes raíces en 2008, en esa crisis global financiera. Pero en este caso o en este tema en específico, realmente Cathie Wood piensa que Michael Burry no tiene un buen entendimiento en los fundamentales y en los potenciales crecimientos estratosféricos que pueden tener todas estas empresas que conforman sus ETFs. Y bueno, esta contestación puede ser bastante interesante porque realmente Cathie Wood no comparte la opinión de Michael Burry, y cada uno de nosotros se puede poner en el bando de cada uno de ellos o simplemente mantenernos neutral. Y para mí realmente yo me puedo mantener neutral, pero puedo entender mucho más la posición de Michael Burry en este momento, ya que las 10 posiciones más grandes que conforman el ETF ARKK, que conforman casi un 50% de todo el ETF, solamente 5 de ellas ya son rentables, o sea, están ganando dinero y también están generando utilidades, mientras que las otras simplemente siguen perdiendo dinero. Y eso nos puede decir que realmente todas estas empresas sí pueden tener muchísimo potencial de crecer, pero las valuaciones en este momento al menos son ridículas, son estratosféricas, están prácticamente y literalmente en la luna. Y estas son muy malas noticias para inversionistas que están teniendo exposición a estos ETFs de alto crecimiento, porque prácticamente todas estas valuaciones van a llegar a un momento a la racionalidad y simplemente todas estas valuaciones o los precios de las acciones van a terminar bajando considerablemente, y esto incrementa muchísimo el riesgo. Y por más que Cathie Wood empiece a justificar las valuaciones y los precios tan elevados de todas estas acciones debido a que tienen muchísimo potencial de crecimiento, matemáticamente siguen sin hacer sentido. Realmente nosotros como inversionistas sí tenemos que considerar el crecimiento, pero también tenemos que ver matemáticamente y analíticamente si realmente estos precios están justificando todas estas valuaciones tan elevadas. Y en este momento ni con cualquier tipo de evaluación tú puedes justificar todos estos precios, y es por eso que realmente es mucho más probable de que estas empiecen a bajar aún más y como resultado el ETF empieza a depreciarse aún más, y esto pueda beneficiar a Michael Burry a un corto plazo. Pero también podemos ver que tiene aún sus posiciones en corto de una de las empresas de automotrices más grandes de todo el mundo, que es Tesla. Él sigue necio de apostar en corto o en contra de Tesla para beneficiarse también, porque cree que las valuaciones de esta empresa también son muy ridículas. Entonces podemos ver que en su forma 13F publicó que incrementó su posición aún más en un 34%, y esto quiere decir que su posición completa en el portafolio de sus opciones put contra Tesla corresponden a un 35%, por lo que se me hace altísimo, y esto es un riesgo elevadísimo que para mí no hace sentido absoluto. Y también podemos ver que sigue teniendo pensamiento de que a corto plazo realmente las tasas de intereses van a subir muchísimo debido a que va a existir muchísima más inflación. Entonces las tasas de intereses van a querer incrementar para contrarrestar todo este fenómeno económico. Y podemos ver que sigue teniendo sus opciones put en TLT e incrementó su posición en un 53%. Y este ETF principalmente se beneficia o se empieza a apreciar cuando las tasas de intereses empiezan a bajar y los precios de los bonos empiezan a subir. Pero como él tiene la posición en contra u opuesto a este ETF, él se va a beneficiar cuando las tasas de intereses empiecen a subir. Entonces realmente todo este tipo de estrategias de especulaciones que está haciendo ahorita son muy riesgosas, y si las empezamos a sumar y sumar, podemos ver que una proporción bastante considerable de todo su portafolio las tiene en estos derivados financieros o en este tipo de especulaciones. Y para mí se me hace muy riesgoso, y es mucho más riesgoso debido a que tienen que existir muchísimas condiciones muy específicas que empiecen a afectar y empiezan a encadenar una reacción muy negativa en todo este tipo de ETFs o acciones que él está apostando en contra. Y obviamente puede suceder, pero también puede no suceder, y si no sucede realmente le va a ir muy
muy mal en todos estos tipos de inversiones o especulaciones que está haciendo y realmente para mí no hace mucho sentido y no vale la pena. Así que realmente no sabemos qué va a suceder a corto, mediano y largo plazo, pero realmente este tipo de estrategias para mí se me hacen muy riesgosas y yo simplemente me mantengo con mis estrategias. Invertir en lo que yo tengo absolutamente control. Invertir periódicamente, constantemente y buscando aquellas oportunidades o aquellas empresas que se encuentren a precios bastante baratos, infravalorados a comparación de su valor intrínseco y de esta manera obtener muy buenos rendimientos a muy largo plazo. No estoy dependiendo de la situación económica a muy corto plazo y yo simplemente me enfoco a muy largo plazo. Pero ahí lo tienen. Realmente todo este tipo de dramas es muy interesante empezar a analizarlo porque podemos ver exactamente cuáles son las posiciones que todos los inversionistas o los especuladores, en este caso de Michael Burry, están haciendo en este momento para empezar a obtener grandes beneficios y tener grandes oportunidades en lo que se esté presentando actualmente en la economía y en la bolsa de valores. Espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, darle like y compártelo a un familiar o a un amigo que creas tú le vaya a ser muy útil. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.